Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del segundo domingo del tiempo ordinario año B. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. El Evangelio de este domingo nos viene del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 a 42. Escucharemos. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra de Dios. Después de escuchar esta palabra, ahora vamos a meditar para entender qué quiere decir esta palabra. Este evangelio pertenece al grupo de la antigua celebración de Pentecostés en 4 días, que conmemoraba la donación de la ley en el Sinaí. Se mantenían los 3 días del Éxodo capítulo 19, pero les precedían 4 días de preparación remota. Estos 4 días de más para la preparación de la revelación de Dios y el don de la ley culminan en el día 4. Es al mismo tiempo el último día de la preparación y el primero de los 3 días que llevan a la celebración según el relato bíblico del Éxodo capítulo 19. El día tercero se revela la doxa de Dios. Hay en efecto 4 días de preparación. Primer día, versículos 19 al 28, el Bautista remite a uno a quien los enviados desde Jerusalén no conocen. Según día, versículos 29 al 34, el Bautista da testimonio de Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Tercer día, versículos 35 a 42, algunos discípulos del Bautista siguen a Jesús, quien dice a Simón que se llamará Cefas. Cuarto día, versículos 43 al 51, es el último día de la preparación general, que es simultáneamente el primero de los 3 días del Éxodo 19. Tiene un carácter diferente. Jesús toma la iniciativa llamando a un discípulo y revelándose a sí mismo. Llama a Felipe y se revela a Natanael y a otros discípulos. En este domingo, el Evangelio es el tercer día.
En tercer énfasis de Juan se sigue lógicamente de los primeros dos, puesto que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, está aquí. La única respuesta apropiada es seguirlo. Dentro de este día podemos distinguir en dos pasos. Los versículos 35 a 37 marcan el testimonio de Juan y los versículos 38 a 42 forman las almas de los que lo buscan. Pues, en primer paso, después de haber cumplido su propósito como testigo de la verdadera identidad de Jesús, Juan desaparece de la escena. El resto del Evangelio se enfoca en el ministerio de Jesús, algo que el mismo Bautista habría aprobado. Juan menguó y mientras se preguntaba en la prisión cómo se ajustaba su encarcelamiento a la gloria anticipada del reino del Mesías. Le entraron dudas sobre el carácter mesiánico de Jesús. El Señor, lleno de gracia, despejó esas dudas al recordarle los milagros que estaba llevando a cabo. En segundo paso, continúa el relato de su encuentro inicial con el Señor, cuando Andrés y Juan se fueron tras él. Volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Él no hizo esta pregunta para obtener información, puesto que en su omnisciencia ya sabía lo que ellos querían. El hecho de que fueran seguidores de Juan el Bautista indicaba que estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón y la justificación del Mesías. En vez de eso, el Señor les hace la pregunta para llevarlos a considerar sus motivos. No les preguntó a quién estaban buscando, sino qué estaban buscando. Andrés y Juan, tal vez intimidados por la presencia de Jesús, no respondieron directamente la pregunta, sino que hicieron otra: Rabí, que traducido maestro, ¿dónde vives? Rabí era un título de honor y respeto que traducido es maestro, como lo aclaró Juan para sus lectores gentiles. La pregunta de Andrés y Juan no era solo para saber dónde residía Jesús. Estaban pidiendo cortésmente una entrevista privada y amplia con él. La pregunta también señalaba su voluntad de convertirse en sus discípulos. La respuesta inmediata de Jesús era la invitación que Andrés y Juan estaban esperando: vengan a ver. Significa que Jesús ofrecía a estos hombres algo más que descubrir dónde iba a pasar la noche. Los estaba invitando a ir y obtener de él una idea sobre la mente y el propósito de Dios. El encuentro que cambió la vida de Juan quedó tan vívidamente grabado en su mente que dejó constancia del tiempo preciso, indicando que era como la hora 10. El día se acercaba a su fin y la oscuridad se echaba encima. En una época sin luz eléctrica, ese era el momento en que las personas solían terminar sus actividades externas.
y los viajeros comenzaban a buscar abrigo para la noche. De modo que es de esperarse que Andrés y Juan buscaran hospedaje en una villa cercana. Pero en lugar de buscar abrigo, Andrés y Juan buscaron a Salvador. Juan no dice de qué hablaron en aquella noche memorable, pero sin lugar a dudas, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pues, sea lo que sea que haya dicho, fue suficiente para persuadirlos de que en realidad era el Mesías, como lo indica el testimonio emocionado de Andrés a su hermano Pedro al día siguiente. Andrés aquí lleva a alguien a conocer a Jesús, como en los otros dos lugares donde se menciona en el Evangelio de Juan. En capítulo 6, versículos 8 a 9, le llevó a un niño con panes de cebada y pescado antes de la alimentación de los 5,000. Mientras que en capítulo 12, versículos 20 al 22, le llevó unos griegos que querían conocerlo. Varios comentaristas creen que el texto griego sugiere que Juan también se encontró con su hermano Jacob poco tiempo después, pues Juan y Andrés terminaron convencidos de la verdadera identidad de Jesús en ese tiempo que pasaron con él. Mesías es la transliteración de un término hebreo o arameo, cuyo significado es en ungido, como su equivalente griego Cristo. En el Antiguo Testamento se usó para el sumo sacerdote, como encontramos en Leví, capítulo 4, capítulo 6, en Rey, en primero libro de Samuel, capítulo 12, 16, 24, 26. Los patriarcas en Salmo 105 y en Pueblo de Dios, Salmo 28. Pero en término se refería por encima de todos a aquel de quien se había profetizado que había de venir, o en esperado, el libertador y el rey ungido de Dios, su Hijo, el Señor Jesucristo. Andrés, no contento con solo haberle contado la buena nueva a Pedro de que había encontrado al Mesías, le trajo a Jesús. Cuando llegó, mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. La mirada penetrante y omnisciente de Jesús no solo vio a Simón, también vio al hombre que él habría de formar. Por lo tanto, Jesús lo llamó Cefas, la palabra aramea para piedra, que como volvió a aclarar Juan a sus lectores gentiles, quiere decir Pedro en griego. El nombre informó a Simón de la roca en que habría de convertirse y lo retó a ir en pos de ellos. Con el tiempo, Jesús transformaría el carácter de Pedro para que se ajustara al nuevo nombre que él le habría dado. Y lo usó como el líder fundamental en los primeros días de la iglesia. Las almas que buscan siempre encontrarán receptivo a Cristo. Como lo prometió él después: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aunque a mí viene, no le echo fuera.
Pues hermanos, vamos a contemplar, de entender lo que quiere decir Dios con nosotros. Jesús invita a venir y ver. Y los discípulos fueron y vieron y se quedaron con él. Nada referido a la visión queda igual. Pero, ¿cuántas cosas de tu vida siguen igual después de ver a Jesús, su enseñanza y sus obras? Los discípulos de Juan oyen sus palabras y siguen a Jesús. Las palabras de Juan encaminan a Jesús. Tus palabras, tu testimonio encaminan a los demás a Jesús. Transparentas a Jesús con tu vida. Al día siguiente nos hace entender que Jesús entra en nuestros días, en nuestros años que pasan, en nuestra existencia concreta. ¿Te sientes dispuesto a abrirle tu tiempo, a compartir con él tu vida? ¿Estás listo a entregar en sus manos tu presente, tu futuro, para que sea él quien guíe cada día siguiente de tu vida? Los discípulos realizan un bellísimo camino espiritual, evidenciado por los verbos oyeron, siguieron, vieron y quedaron. ¿Deseas comenzar esta bella aventura con Jesús? ¿Tienes los oídos abiertos para oír, para escuchar con profundidad y así también poder dar la misma respuesta positiva al amor del Padre que desea llegar a ti? ¿Tienes los ojos del corazón abiertos como para ver lo que realmente sucede dentro de ti y a tu alrededor? Y para reconocer en cada acontecimiento la presencia del Señor. Pedro recibe un nombre nuevo por parte de Jesús. Su vida se ve completamente transformada. ¿Te atreves hoy a entregar al Padre tu nombre, tu vida, tu persona toda, tan como es, para que Él pueda generarte de nuevo como hijo, hija, llamándote con el nombre que Él en su infinito amor ha pensado para ti? Pues oraremos. Gracias, Señor, por quedarte entre nosotros y hacernos partícipes de tu salvación. Y por medio del testimonio de Juan el Bautista y del seguimiento de tus discípulos hacia a Jesús, nos invita también a nosotros a seguirte con amor y entrega generosa. Perdón también por las veces que nos invitan a participar en las actividades de la iglesia y nos hacemos que no entendemos lo que nos dicen y nos ponemos a criticar, comenzando por los sacerdotes, terminando hasta con el sacristán, sin preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Y por tantas veces que hemos sido piedra de tropiezo para los demás. Amén. Finalmente, hermanos, comprometemos algunos puntos para vivir durante esta semana, especialmente comenzando con el domingo. Si has experimentado el amor de Dios, trata que los demás también puedan gozar este maravilloso encuentro. Hoy somos muchos los seguidores, los que escuchamos su palabra, los que le seguimos de forma libre. Detente y escucha a Jesús que te dice, ¿qué buscas? Respóndete, ¿qué buscas realmente en el seguimiento a Jesús? Recuerda a las personas que te iniciaron en la fe. Da gracias a Dios por sus vidas.
Como los dos primeros discípulos, tú también sigues a Jesús y debes dar testimonio de Él. Busca a tus amigos más cercanos para llevarlos al encuentro con el Maestro. Simón tenía sus planes. Él era pescador. Jesús le cambió el nombre y la misión. Deja que el Señor te vaya orientando hacia la misión que Él te tiene reservada. Hermanos, muchas gracias por atención y que el Señor Dios nuestro los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.